Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar nuestra reunión de inversiones, hoy vinculado al mercado americano. Bueno, hoy tenemos un día bastante interesante porque tenemos las primeras noticias respecto a las ofertas laborales. Esta semana, como les había anticipado el día de ayer, va a ser una semana importante. Vamos a tener todos los días noticias sobre el dato del empleo. Y yo creo que el meollo del asunto va a trazarse el día miércoles y el día viernes. Entonces hay que estar muy atentos realmente al mercado. Hoy empezamos un poquito más tarde porque tenemos noticias a las 9. Entonces necesitamos ver si se pueden llegar a algunos puntos de entrada interesantes y con ello obviamente invertir después de la noticia como era el consejo, más no antes. ¿Ya? De todas formas, el mercado hoy estuvo bastante técnico. Yo hice un par de entradas, un poco movimiento. Ya les voy a especificar un poco cuál es el panorama que vamos a observar en cada instrumento, al menos en esta semana. Y en función de eso vamos a continuar, ¿ok? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Se escucha alguna interferencia? ¿Todo va bien? ¿Todo claro, por favor? Vale. Eh, Esa manito, auguro que sí, ¿no? Si es que no, pues ya nada, he preguntado. A ver, vamos a continuar entonces. Vamos a revisar nuestros principales instrumentos, gracias Tatiana, sobre los cuales vamos a manejar. En este caso, nuestro pilar fundamental va a ser el oro, quien ha venido ejecutando un punto de vista muy interesante. Y ahora mismo vamos a analizarlo. A ver, la semana pasada nosotros teníamos al oro en estos rangos de acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a actualizarnos un poquito. Viene una tendencia completamente bajista, hizo un rebote con mucha fortaleza. Esto se debe a la pérdida de valor del dólar americano de la semana pasada y hasta acá llegó, ¿no? Después pasó el discurso de Jeremy Powell, que fue la vela de acá, y el discurso lo que hace es hacer una extrema volatilidad, es decir, el oro terminó llegando hasta los 19.23, bueno, o ayer hasta los 19.27, y se desplomó hasta los 19.04, hasta acá, hasta los 19.04, 05 básicamente. Esos fueron los pilares después de Jeremy Powell. El día lunes, es decir, el día de ayer, el mercado superó esa barrera, ¿no? Es decir, bueno, no desde el día lunes, más bien el día viernes ya comenzó un poco el retroceso, generó un poco el retroceso y hasta el día lunes llegó al punto de 19.27, con volatilidad, ¿no? En la media realmente fue 19.23. Entonces, el máximo fue 19.27, el precio medio, es decir, el precio que generalmente rebota, fue 19.23. Y acto seguido, hoy en la mañana, bueno, no desde hoy, sino desde ayer realmente, el mercado ha venido haciendo un poco de retrocesos y cayó hasta la mitad de esta figura de continuidad o esta figura de enrangamiento. Ahorita en la actualidad el precio pues está lógicamente, si ya cayó con mucha fortaleza, y nos vamos a un gráfico más pequeño, si ya cayó con mucha fortaleza, como pueden ver, lógicamente esto consigo trae un rechazo o un retroceso, ¿no? Bien, lo importante en el gráfico del oro, ya esta parte es importante, es que debamos tener movimientos oscilatorios de esta forma. Bien, entonces es bastante claro en el tema del oro, justamente por el tema de las noticias. Entonces, como el tema de las noticias se convierte en algo trascendental, el tema de las noticias se convierte en algo trascendental, ¿qué implica esto? Bueno, implica que el mercado como tal se enrangue ya hasta que tengamos claridad de hacia dónde se dirigen los entes económicos que ayer estábamos revisando. ¿Ok? Ayer, ¿qué revisamos? Ayer revisamos la tasa de desempleo, ayer el Producto Interno Bruto, los PMIs, y claro, el mercado no va a tener mucho maniobrabilidad hasta que en efecto podamos hacer algo importante o tengamos noticias importantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy las ofertas de nóminas de empleo sí van a ser importantes, ojo, no digo que no, van a ser importantes, pero se van a mover acá, estamos hablando exclusivamente del oro, ojo, ¿no? Y vamos a ver los demás instrumentos, 19.27, 19.25, ese sería el primer parámetro. Y el parámetro más bajo que yo diría que puede llegar a tener esta volatilidad sería el de acá abajo, que igual voy a trazarlo con una línea, aquí. Y ese sería aquí está.
1904, 1906. 1904, 1906. Entonces, todo parámetro que se encuentre de estos niveles el día de hoy es una compra o una venta segura. Bien. Como les estaba explicando el día de ayer, esta semana es muy difícil saber si es que el dólar cobrará valor, no cobrará valor, porque tenemos noticias todos los días y que pueden decirte cosas, digamos que contrarias, ¿no? Es decir, la noticia de hoy te puede decir que el empleo va bien, pero la noticia de mañana no. Entonces, se convierte en un escenario de mucha incertidumbre y los instrumentos, lógicamente, van a moverse con esa incertidumbre. Entonces, a lo que me refiero con todo lo que estoy analizando es lo siguiente. A ver, todo este gráfico, este punto que voy a pintarlo, esto de aquí, estos niveles que estoy pintando son niveles de no ingreso. Cuidado. Sí, todos estos niveles de acá son niveles donde no debemos ingresar. Bien. ¿Por qué? Porque estamos dentro de las oscilaciones que pueden ser alcistas o bajistas debido a la incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en el precio de 19.20, no debes ni comprar ni vender. ¿Por qué? Porque estás dentro de la curva de oscilación. ¿Qué precio deberías considerar tú una venta? Aquí están los precios recomendados. 19.27, 19.25 serían precios buenos. Y los precios de compra, 19.04, 19.06. Y con eso tenemos al menos el día de hoy cubierta las inversiones en oro. Ahora bien, esto es lo que podemos hacer en horario americano, es decir, aproximadamente en unos 12, 15 minutos podríamos, después de ver la noticia, ver qué sucede, ¿ya? Pero la recomendación en este caso, sí, la recomendación en este caso va a ser que el instrumento, ¿ya? Intente llegar a las zonas máximas, bien, y haga velas de rechazo. Entonces, no solo por el precio vayan a colocar órdenes pendientes, no está bien eso, sino vayan en función de los rechazos. Por ejemplo, aquí antes de caer, pues hizo varios rechazos y terminó cayendo. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, a no ser que tengamos una fuerte volatilidad, por ejemplo, la noticia, digamos que explosiona directo hasta 19.27 y vemos que en 19.27 ya quiere retroceder, pero obviamente no te hace tantos rechazos, pues sería válida una entrada, pero porque tenemos un nivel de volatilidad nada más. Y obviamente con sus riesgos, ¿no? Porque podría tranquilamente el mercado romper ese nivel y subir, algo que dudo, pero puede pasar. Ahora bien, el otro escenario, el que yo les diría que es el más seguro para estos movimientos, es el escenario de la inversión en mercado asiático, es decir, a partir de las 5 o 6 de la tarde, porque va a ser un mercado mucho más tranquilo. A ver, ¿aquí lo vamos a catalogar como mucho más tranquilo? De la siguiente forma. Vamos a suponer que hoy la noticia se desplomó, ¡pah! Durante todo el día y llegó al nivel de acá abajo. Bien. Entonces, como ha llegado durante todo el día al nivel de acá abajo, entonces, ¿qué te podría decir? Que el precio como tal ha tenido una curva bajista como esta de aquí, muy fuerte, que lógicamente tiene que tener un retroceso. Entonces, el retroceso se va a ejecutar en el mercado asiático y va a ser muy parecido a este. Lentito, como que lento, 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 hasta el máximo quizá. ¿Ok? Entonces, esa sería la asertividad. De igual forma, si es que vemos que el mercado cae y luego va a máximos y aquí se queda, lo mismo, en el mercado asiático esto va a retroceder lento, 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 lento. Entonces, hay dos opciones. La primera, te comes la volatilidad del día, bien, que puede ser muy riesgosa porque pues, jugar con los extremos siempre es riesgoso, o vas al mercado asiático y descuentas o compras o vendes, dependiendo en este caso de la figura de hacia dónde se encuentra el instrumento. Esa es una de las posibilidades, ¿ok? Ahora, si nosotros revisamos, vamos a ver un poco de indicadores, nos vamos a percatar, pues que inicialmente el estocástico está en un nivel de sobreventa, como ustedes se pueden dar cuenta, está en este nivel de sobreventa, y ese nivel de sobreventa podría implicar un movimiento, ojo, no de cambio a la baja, sino, no entendamos eso, sino más bien un movimiento que está enrangándose y que sí en efecto quiere caer, pero hasta la base. En otras palabras, el estocástico lo único que está haciendo es describiendo la fase actual del precio. Si se fijan, aquí hubo un cruce, cayó, se recuperó, subió, otra vez cruce, cayó. Entonces, si notan ustedes, vemos como que movimientos de impulsos y retrocesos constantes, donde el precio lógicamente puede alzar ciertos niveles. El estocástico
no es que te está dando un punto de entrada, simplemente está describiendo la situación del movimiento. Entonces aquí nada relevante el estocástico, ¿ya? Es un mero acto de descripción. RSI de igual forma está describiendo el movimiento. Si nosotros vemos, estamos en un rectángulo y si vamos a ver acá, estamos en un rectángulo. Bien, volumen tampoco nos señala absolutamente nada. Bueno, en los últimos parámetros que ha ido una reducción del volumen, pero eso más que un parámetro de tendencia, lo que te está diciendo es que el mercado está enrangado, nada más. Entonces, como tenemos un mercado enrangado, el volumen te dice que también me voy a enrangar, es decir, no va a haber tanta interacción. Basta. Entonces, aquí todos los osciladores, ninguno nos da una buena descripción. Ahorita únicamente nos estamos basando por análisis chartista, porque todos los indicadores pues, pueden girar para cualquier lado. Al final no te van a dar ninguna descripción constante por el tema de que el precio como tal no se encuentra más bien dentro de un gran cambio de incertidumbre, ¿ok? Mucha atención, se encuentra dentro de un gran cambio de incertidumbre. Entonces, ahorita a guardar, tenemos para que salga la noticia aproximadamente 7 minutos. Probablemente salga a la alza, o sea, es decir, una valoración del oro, es decir, una pérdida de valor del dólar, porque pues el gráfico ya ha venido creciendo más de la cuenta, es decir, esta ha sido la caída, pero su retroceso ha sido tal que ya casi tiene un retroceso en B, ¿no? Es decir, miren, caída igual suba, casi un retroceso en B. ¿Qué podría llegar a tener? En este caso, un movimiento a la alza podría ser con volatilidad. Esperemos que consigamos rechazos muy similares a estos niveles de acá para ejecutar una venta. De todas formas, atentos, ¿no? La otra puede ser la gran sorpresa, que el mercado en este punto, bueno, un poco más arriba, se nos dé la vuelta por la noticia hasta el punto inferior, pero bueno, nosotros ya tenemos nuestros parámetros predefinidos. De todas formas, hay que estar muy atentos al oro y a la interacción de la noticia en los próximos 6 minutos. Vámonos al euro dólar, quien es la protagonista de la semana pasada y que tiene una fuerte correlación con el oro de momento, ¿no? Bueno, realmente nos ha sorprendido un poco, pero nada fuera de lo común. Nosotros en el euro ya habíamos pronosticado con nuestras figuras de largo plazo que el movimiento iba a tener un parámetro bajista, que si bien es cierto, sí va a tener un movimiento, digamos que de volatilidad, como ya lo hizo, pero en su mayoría va a ser bajista, ¿ya? Y ahorita nos estamos acercando al piso. ¿Qué podría implicar esto? Que el euro sí quiera otra vez tener una vela bajista durante esta semana, toque el piso y ahí sí un rebote y luego una caída. Entonces, si me voy al gráfico de 1 y aquí pongo el diario, lógicamente lo que vamos a ver aquí es una interacción del precio con la tendencia, ¿no? De hecho, es una interacción muy común dentro de lo que denominamos como divergencia, ¿no? Tenemos aquí movimientos a la baja, aquí está por ejecutar el tercer rechazo, que yo creo que el tercer rechazo va a ser en este nivel, y ese nivel, si nosotros nos fijamos en función de esto de RSI, ¿qué podría llegar a tener? Un movimiento de esta forma. Bien. Aquí tenemos un cruce, como podemos encontrar. Entonces, todo te señala que el mercado está sobrevendido y puede haber un movimiento del euro dólar alcista. Probablemente mañana en la sesión europea, es muy, muy probable, porque mañana hay noticias en el euro. Entonces, puede haber que mañana en la propia sesión europea esto suba, ¿sí? De todas formas, lo primero que debemos concebir es una caída y luego una suba. ¿Sí? Entonces, esperemos un poquito más. En el euro está a punto de darnos una gran entrada, sí, ya sea a la venta o a la baja, en ambas tienen mucho potencial, pero bueno, la perspectiva lógicamente va a ser alcista porque ha cumplido básicamente los parámetros de largo plazo y lo más seguro es que tope este nivel para dirigirnos al próximo, es decir, al nivel de acá, ¿ok? Eh, Aquí los indicadores sí juegan un papel importante, hay divergencias, hay sobrecompras. Si ustedes notan, el volumen ha estado de picada en una tendencia bajista, eso es una señal de reversión, es decir, tenemos una señal de suba de precio. Entonces, todo te señala a que el indicador debería comenzar a subir o debería comenzar a tener una valoración a la alza. Bien, si me voy al figura de H4, aquí lógicamente se va a ver un poco la interacción de lo que estamos conversando. Me parece que esta es la vela de Powell de los días pasados, en donde se generó la gran volatilidad y por lo cual pues siempre se recomienda no ingresar en discursos. Pero bueno, ahorita lógicamente hay una correlación con el oro, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tiene caída y suba. Vamos a echar una porque se ve mejor, ¿no?
caída y suba casi en B. Y si yo me voy al oro, tenemos lo mismo, ¿no? Caída y sube casi en B. Y es porque ahorita están correlacionados. Entonces, aquí tienen que tomar ustedes una decisión. Invertir en oro o invertir en euro. ¿Ya? En cualquiera de los dos deberían invertir, no en los dos, porque es lo mismo. ¿Ya? Ahorita es lo mismo. ¿Ya? Después, cuando rompa la correlación, pues se tendrá un parámetro, una explicación diferente, pero de momento su correlación es exactamente igual, ¿ok? Entonces, hay que esperar la noticia, insisto. En el caso de que sea una venta el euro, traten de vender en los puntos más elevados. Los puntos más elevados del euro deberían ser, pongan aquí las flechas, este y este. Estos puntos de aquí deberían ser, en el caso de que se dé la vuelta el precio, por completo, deberían llegar a estos niveles. Aquí va a topar estos techos, que dudo mucho que la volatilidad los quiebre, porque vuelvo, insisto, a pesar de que sea una noticia fuerte, no va a ser tan fuerte para quebrantar todas las tendencias, porque tenemos más noticias fuertes durante la semana y más importantes que la que vamos a vivir. Entonces podría ser que el mercado tope esos niveles y otra vez se desplome a la tendencia. Es muy probable. O la idea sería que el mercado caiga a la tendencia, que sería lo idóneo, que trate de caer a la tendencia y ahí comienza el retroceso. Yo creo que eso deberíamos, lo que debemos de esperar, ¿no? Porque, vuelvo, insisto, ¿no? Este retroceso sí es un retroceso importante. Sí va a ser un retroceso realmente clave. Y este retroceso clave, en este caso, va a ser importante hacia dónde ver, hacia dónde se puede dirigir el mercado como tal. ¿Ok? Entonces, veamos a ver qué sucede. Hay que esperarlo, hay que guardarlo. Y nos vamos directamente a Bitcoin, que en la semana pasada pues no es una jugada, ¿no? Teníamos la expectativa de que el mercado suba, ¿bien? Después de ver la vela envolvente que tenía prevista el mercado, pero lastimosamente el mercado volvió a sus rangos originales, completando en sí un triángulo mucho más, digamos que mucho más amplio, ¿ya? Entonces, seguimos en el escenario inicial. Nuestra frecuencia inicial o nuestra decisión inicial era que el Bitcoin, después del envolvente, suba, pero lastimosamente se estancó en los niveles del envolvente y ahorita estamos haciendo un triángulo. Entonces, seguimos en esa perspectiva anterior, probablemente llega a topar el 24.900 y si es que llega a topar 24.000 y rompe, se nos fue Bitcoin para los 17.000. Sin embargo, aún es una presunción, puede ser una bandera falsa, como les había dicho en la anterior semana, y puede ocasionar una suba de precio. Aquí, de momento, no hay entrada. La entrada que teníamos antes, pues se ha colgado, hemos perdido realmente esa entrada, y ahorita lo que hay que hacer es más bien esperar si es que se mantienen los niveles de la base para comprar, o si es que cae mucho más, comprar. Pero ahorita, de momento, en los 26.000 no hay compra. A ver, salió la noticia, vamos a ver al oro, y sin efecto, ha generado la suba al techo, como les había dicho, ¿no? Entonces aquí tengan que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque, como les había mencionado, puede haber rechazos en esos niveles. Déjenme ver el calendario, a ver qué tal la noticia y en función de eso a ver si tomamos una decisión de inversión. A ver, nóminas de empleo menores a la esperada. Si son menores a lo esperado, debería considerarse una pérdida de valor del dólar, ¿no? Entonces de eso debe tener un aumento para el oro y ya nos ha dejado el rastro como tal. Lo que les decía, ¿no? No va a sobrepasar los 27 y va a generar probablemente un desplome, bien, pero hay que aguardarle. Ahorita no es buen punto de entrada, van a decir, pero ¿por qué no? Porque ya descontó la primera volatilidad. Si notas tú, en la figura de M1 ha descontado la primera volatilidad. ¿Y qué les dije? Tenemos que esperar algunos rechazos. Mira, ahorita va por el segundo movimiento de rechazo. Entonces tienes que esperar algunos rechazos, es decir, que el instrumento vuelva a topar los 27 y medio, 27, como ahorita está en 26, ¿sí ves? Tienes que volver a esperar y ahí tiene que volver a rechazar, ¿bien? Y si es que vuelve a rechazar bajo ese nivel, ahí ya sería ya una posición en venta como tal, ¿ok? Pero de todas formas, si vieron que la gran volatilidad no sobrepasa esos puntos, y es claro, nunca va a sobrepasarlos por el tema que les había conversado anteriormente de, de que no es tan importante la noticia. O sea, es muy importante sin efecto para tomar decisiones, pero hay noticias mucho más importantes en el medio. ¿Sí? Bien, vamos a arriesgarnos, vamos a tomar una venta. ¿Sí? Vamos a tomar una pequeña venta. Vamos a arriesgarnos un poquito.
Y aquí hizo el segundo rechazo. Bueno, para que les quede claro, ahí se ve el segundo rechazo. Este es el segundo rechazo. Este es el segundo nivel de rechazo. Si notan ustedes, ¿qué tenemos? Velas, en este caso ya con mechas. Aquí podría ser el tercer rechazo en el corto plazo. Hay que verificarlo, ¿sí? Podríamos considerar una pequeña venta en este nivel. Bien, hay que esperarle el tercer rechazo un momentico y lo ejecutamos. Sí, igual, como les dije, ¿no? Con mucha precaución en ese tipo de noticias porque realmente son muy riesgosas, ¿no? Y les que las venía anticipando, traten más bien de invertir en el mercado asiático. De todas formas, si quieren invertir ahorita, traten de hacerlo con un lotaje más bajo, por decirlo así, ¿sí? Un lotaje un poco más bajo para que no tengan una zona de riesgo importante o pérdidas importantes en el caso de que el mercado se nos dé la vuelta. Bien, bien. Denme un segundico, nomás solo déjenme calcular los parámetros. Y les envío mi sugerencia de inversión. Perfecto. A ver, perfecto, perfecto. Esperémosle el tercer rechazo que está por fraguarse y les envío la propuesta de inversión que le tengo aquí pronosticada. Bien, perfecto. Un ratico más, un ratico más. Déjenle que rechace el nivel de precio, que realmente es lo idóneo aquí. Y esperemos que los rechace este nivel. Ahorita estamos en plena mecha. Sí, nos falta, ¿se acuerdan que yo les dije que hay un efecto mecha? Es un efecto donde el mercado sube, hace mechazo y se retrocede. Ya, eso nos falta aún cumplir. Aún no tenemos ese nivel. Estamos teniendo rechazos leves, ya, pero aún no estamos teniendo el nivel que les acabo de mencionar con anterioridad. Perfecto. Un ratico, que nos vamos a la mecha. Bien. Esperemos un momentito. Ya estamos por llegar a los niveles. Ya estamos por llegar justo a los niveles que queremos para poder venderlo. Bien. Bueno, en cuyo caso, si es que comenzamos a hacer una entrada en estos niveles, que sería lo idóneo, máximo en 19.32, deberíamos tener el stop loss por debajo de la ruptura. Entonces, ¿cuál es la ruptura? La ruptura en este caso de este precio es acá abajo, ¿no? Acá abajo es la ruptura 24, 19, serían los parámetros de ruptura. Entonces, si llegamos a tener esos parámetros de ruptura, sería idóneo. Y el take profit no debería ampliarse más de 36, básicamente, ¿sí? Porque si rompe los 36, entonces ahí sí ya consideraríamos que eso podría ser un cambio de tendencia, ¿ok? El 36 básicamente lo que te explica es el pullback. Pues ahorita estamos en un pullback. Denme un segundito para explicarles. Ahorita estamos en este pullback. Si ven, entonces el precio lo que tiene es un movimiento a la alza. Ahorita estamos a punto de llegar allá al 32 que les dije. Entonces el pullback debería ser hasta aquí, ¿ya? Por decir un engaño que llega hasta este nivel y luego una corrección, ¿ya? Debería ser esos niveles. Bien. Entonces ahorita lo que hay que hacer es aguardar un poco para tratar de llegar a los 32. Y ahí hay que probar la zona de 32. Y con esa zona ingresamos con fuerza.
31, 32, sí, en efecto. Quiere rebotarle, vamos a esperarle un ratico. La zona de 32. Hasta mientras actualicemos el pullback. A ver, el pullback yo le había puesto para acá, de esta forma. Actualicémoslo un poco más largo. Perfecto. Ya, muy bien. Seguimos en 30. Hubo un pequeño rebote, hay que esperarle. Como les dije, no se olviden los tres rechazos. Hay que esperarle. Aún no tenemos el rechazo importante, pero el nivel 32 ya está siendo un nivel de difícil quiebre. De todas formas, hay que aguardarle. Hay que guardarle que lleguemos a ese nivel. Ese es el nivel, digamos que idóneo. Le está costando el precio. Esperen un tantito. Ahorita, si es que esto se cae y nos rebota hasta 29, sería un buen nivel de rechazo. Habría que ver qué sucede. Hay que aguardarle. Aún no tenemos seguridad de que puede llegar a ese nivel. Ahorita vemos que había una lucha realmente, ¿no? En el tema de 30, 32, pero aún no tenemos la certidumbre de que el mercado en efecto pueda llegar a hacer eso. Entonces, cuidado, por favor. No vayamos ahorita a invertir. Como les dije, lo importante en este tipo de velas son los rechazos de los niveles. Sí, y ahorita como el mercado ya subió más allá de lo que estábamos esperando, incluso yo diría que esto de aquí ya deja de ser una vela, una figura ya de rectángulo y normal y se convertiría ya en una figura ya de bandera, así, de esta forma, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, pues ya como ya rompió el primer rectángulo paralelo, entonces ahorita el mercado lo que quiere hacer podría ser este rectángulo normalito que estamos teniendo y contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es decir, en el caso de una próxima caída, no sobrepasará los 19.20, ya que igual es un nivel importante. Antes de Powell, el 19.20 fue un punto importante. Ya tocó los 32, veamos qué pasa. Ahorita hay que esperarle. Si ven que le cuesta le cuesta romper el 32 al precio. O sea, realmente ese punto es importante. Si rompe el 32, esto se fue de largo a los 36. ¿Sí? Entonces, atención, por favor. A ver, voy a hacer una pequeña entrada con un volumen bajo a este nivel, porque le veo que le está costando mucho. Bien, a ver, lo voy a ejecutar. Listo, ahorita mismo les envío el parámetro, voy a ejecutarla. Voy a mandarle a la ruptura, que sería 24, 20, y stop loss voy a ponerle 36. Listo. Listo. Entonces, ahorita acabo de ingresar, les voy a enviar el parámetro para que ustedes lo tengan. Voy a hacer con un lotaje, para mi cuenta bajo, ¿no? Pero para sus cuentas deben hacerlo con un lotaje mucho más bajo. En este momento acabo de ingresar. Dame un ratico, aquí está. Perfecto. Vamos a ver cómo nos va con este pequeño scalping. ¿Sí? Le cogimos justo, bueno, yo le tomé justo en la mecha, 19.31.37. Ahorita estamos en 19.31, bueno, estamos un poquito menos, apenas en comisiones. Vamos a ver cómo nos va. La idea de este scalping, sí es casi scalping porque estamos cogiendo la mecha, es que el instrumento de estos niveles que se encuentra acá, ¿sí? Se dirija a un punto más bajo. Ahorita, como pueden ver, ha rechazado y hay figuras de cambio de tendencia, volúmenes bajos, entonces, ¿qué podría ser? Como es scalping, pues una caída inicial
inicialmente, lo máximo que estamos esperando es que vaya a la ruptura, ¿no? O sea, sería lo máximo. Sin embargo, como es scalping, siempre suele ser en retrocesos 23, 38 Fibonacci. Entonces, este fue el gran movimiento del suba. Si nos vamos a 23, yo guardaría una ganancia en 29, otra en 27 y máximo 50, 26. Bueno, ahorita veo que está cayendo con fuerza ya. Ya estamos tomando los primeros beneficios en scalping. Bien, ¿alguien ingresó conmigo en el scalping? Yo, profe, buen día. Buenazo. Bien. D, ese es Daniel. Chi, ¿vale? 32. José también. Tocayo, perfecto. Esperémosle un poquito más. Como les dije, estamos justo en la mecha de los 32. Ahorita el mercado, si ustedes se fijan, ha cambiado de lo que teníamos nuestra perspectiva inicial, ha cambiado de ser un rectángulo normal, aunque llenan los chances, verán, de ser un rectángulo normal. O sea, tiene el chance de que todo esto se revuelva y todo esto se vaya al piso. Tiene mucho chance de eso, de que todo esto se vaya al piso y esto quede como una mera mecha. Puede ser, sí, pero de todas formas vamos a dejarle como un rectángulo inclinado, porque de momento es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, que el precio ha llegado a 32 y podría considerarse como un nuevo máximo, un nuevo punto de liquidez y puede ser importante. Vaya, se ha desplomado con fuerza, sigue desplomándose. Sí, sí, nos sigue desplomando el instrumento. Uy, sin querer abrir esto. Un poquito más. Se nos va a 27 y cerramos. Ahorita está en 30. Bueno, ahorita va a estar un poco peleado el precio, pero aguardemos. Aguardemos. Si se va a 27 esto, cerremos el precio. O sea, vamos a conseguir una buena entrada en ese nivel. De todas formas, hemos protegido nuestra operación a 36, que no es un mal parámetro, ojo, ¿no? Porque si ustedes se fijan, pues sí le costaba mucho el 32, le costaba mucho el 32, entonces 37, que sería ya estos rangos de acá. Estos de acá eso ya se considera precios de cambio de tendencia. Es decir, ya si toparía ese nivel, prepárense porque el oro se nos va. O sea, muy probablemente incluso llegue o ingrese a la tendencia. Es muy probable. Pero de todas formas, aún no ha llegado a ese nivel. ¿Sí? Entonces hay que esperar. Hay que esperar el instrumento, no hay que preocuparse. Ahorita es normal que esté haciendo ese tipo de movimientos porque es un retroceso, ¿no? Y como todos nosotros sabemos, pues los retrocesos no son igual de lineales que los impulsos. Los impulsos son lineales, los retrocesos suelen ser un poco más caóticos, es decir, se mueven lentamente, pero al final terminan llegando a los puntos que queremos. Bien, a ver, vamos a continuar, pero hasta aquí alguna duda, alguna inquietud que tengamos, por favor. ¿Ha quedado claro sobre la metodología básicamente de operación? Vamos a ver el euro. Me inquieta saber cómo le va el euro. Euro gran suba. Y la suba en B que dijimos, ¿no? Sí, sube en B. Y dijimos, recordarán ustedes que dijimos en su momento, estos parámetros de aquí va a haber rechazos. Y en efecto, pero el euro tiene un rechazo mucho más fuerte que el oro. O sea, el precio ha ido en B y ahorita estamos justo a tomado la liquidez de los puntos superiores. Y ahorita el mercado está retrocediendo. Sí, o sea, nos fijamos el oro, que digo, el euro ha venido retrocediendo. Pero aquí sí, como les dije, tengan cuidado. O sea, si ya invierten en un instrumento que está correlacionado, pues no sería tan buena idea invertir en el otro. Sí, no sería tan buena idea invertir en el otro porque podría ocasionar muchas pérdidas. Vamos a ver al Bitcoin cómo le fue con la noticia. Bitcoin movió fuerte, ¿eh? Nosotros decíamos el Bitcoin está en las bases y con la noticia se ha disparado, ¿sí? Sin embargo, a pesar de este movimiento fuerte a la alza que ha hecho el BTC, no ha quebrantado los niveles en bandera, ¿ya? Entonces, ¿qué implica que no quebrante los niveles en bandera? Que el precio como tal, pues, siga enrangado acá y a la expectativa de que esto puede llegar a subir o puede llegar a caer, no tiene aún una buena perspectiva, ¿sí? Entonces, aún hay que mantenernos alejados del Bitcoin. Si bien es cierto, puede ser una bandera falsa, como antes hemos mencionado, sí que puede, pero no sé, o sea, todo apunta a que no.
Todo apunta a que puede seguir enrangándose. E insisto, la noticia de hoy era una noticia importante, pero no tan importante para quebrantar todos los niveles de tendencia. Yo creo que la más fuerte va a salir el día de mañana o el día, ¿cómo se llama este? O el día viernes, que tenemos la tasa de desempleo. Yo creo que esas van a ser las más potentes realmente. Bien, vamos a regresarnos a la operación del oro. Vemos que seguimos en comisiones. Oro, 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 oro. Sí, seguimos dentro del rango de comisiones, seguimos en la mecha máxima. Y bueno, ahorita hay que aguardarle al instrumento como tal. Como les dije, igual, esta operación en scalping, que es una operación riesgosa, hay que tenerle paciencia y de todas maneras su operación ya está cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que está con stop loss take profit y con un volumen bajo. Entonces, en el peor de los casos, pues no debería afectar gravemente a su cartera. Entonces, bueno, en síntesis, ¿qué es lo que veníamos conversando y lo que les venía diciendo, ¿no? Que tengan mucho cuidado al momento de invertir en este tipo de noticias, justamente por el efecto que puede llegar a tener, como se puede ver en pantalla, ¿no? Que puede tener un efecto pues muy fuerte. Y la recomendación era que si son inversionistas un poco más modestos, traten de invertir en noticias, en este caso, en mercado asiático, era la recomendación, ¿no? Traten de invertir en mercado asiático porque el mercado asiático es más tranquilo, ¿ya? Entonces, en el mercado asiático, por ejemplo, si tú tienes esta gran suba, y digamos que el oro se queda ahí, no se va a quedar, pero digamos que se queda. En el mercado asiático, como ya subiste, el mercado asiático lo que va a hacer es corregir. Obviamente no te va a corregir con fuerza, sino te va a corregir lentamente, pero te va a terminar corrigiendo, ¿sí? Entonces, esa va a ser la noción que vamos a tener de momento. Seguimos a prueba del punto 32 en el oro. Espero que durante pues, la sesión americana, dicho punto pues se vaya dilatando. Vemos que hay varios rechazos ahorita en el corto plazo que dar un segundo rechazo normal dentro del precio, así que tranquilidad. Claro, dice, por si acaso no le han visto a la libra. ¿Sabes que yo a la libra no le veo tanto? No le he visto por el tema de cómo estaban en feriado. No le he visto a la libra. Pero vamos a darle un ojito rapidito antes de cerrar la sesión. Ya, en la figura de hombro, cabeza, hombro, está en el diario, dices, ¿no? Ah, sí, en efecto, no hay una figura importante aquí. Tienes mucha razón, Leo. A ver, vamos a borrar todo esto. Aquí tenemos la figura del hombro, cabeza, hombro, ¿no? Dividámosla. Una figura bien simétrica. Tenemos, ¿no? Hombro, cabeza, hombro. Entonces, ¿qué podríamos llegar a tener acá? Bueno, como ustedes saben, pues primero línea de cuello, ¿sí? Primer eje, línea de cuello. Y después del eje de la línea de cuello, ahorita podría enrangarse en la línea de cuello y tener una caída. Como estos tienen sus propios fundamentales, no me acuerdo, creo que el día de mañana tenemos fundamental con la libra, puede haber un punto de quiebre en este nivel, puede haber, pero sí es un poco difícil saberlo. A ver cómo los mueve los fundamentales, pero el hombro, cabeza, hombro sí está bien definido aquí. Voy a dejarle marcado en esta línea. Vamos a ver qué pasa con los fundamentales de mañana. O sea, los fundamentales de mañana son todo. Si los fundamentales de mañana nos dicen que el precio en efecto va a llegar a un nivel donde podría quebrantar el precio, tendríamos un swing bien interesante, sí, un swing pero muy, muy interesante, donde el precio como tal sí puede haber o puede tener un desplome en estos puntos. Entonces hay que ver qué puede llegar a suceder. De todas formas, está muy bien señalado el hombro, cabeza, hombro. Vamos a ver qué termina de pasar. Bien, bueno, entonces vamos a cerrar la operación, vamos a cerrar la clase. La operación se mantiene, como les dije, estamos casi en el rango de las mechas. Ahorita estamos perdiendo un poco, pero hay que dejarle que el precio desarrolle su movimiento. De todas formas, ya saben, ¿no? Más adelante, si es que quieren proteger la operación, se puede, pero déjenle que el precio corra, porque ahorita está simplemente discutiendo los rechazos. Es decir, subió, cayó, subió nuevamente y está peleando la línea de tendencia conjuntamente con los rechazos. Entonces, hay que aguardar que pues, el rechazo pues lo logre, ¿no? Y en peor de los casos, si es que vemos que rompe los 36, insisto, ahí sí consideren que eso es un cambio de tendencia y que el precio probablemente regrese a la tendencia anterior,
¿sí? Habría que ver qué termina por suceder. Bien, bueno, por mi parte, pues me despido, esperando que pues todos se encuentren bien. Y si hay dudas o inquietudes, pues pueden hacérmelas saber sin ningún problema en el grupo, ¿sí? Un fuerte abrazo. Nos vemos.